Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este espacio que dedicamos en Castellón Plaza al Club Deportivo Castellón, Plaza Albinegra, los lunes, los jueves y los viernes a estas horas. Y hoy, como es lunes, pues hay que hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana, de la resaca de la jornada liguera en Segunda División, en este caso de una derrota del conjunto de Pablo Hernández que cayó ante el Córdoba por 1-2, que sigue en puesto de playoff, pero que se aleja del ascenso directo. Un ascenso directo que ahora está a 4 puntos. La posición ahora mismo segunda de la clasificación la marca el Deportivo de La Coruña, pero podría ser el Almería, que tiene el partido que cierra la jornada en Segunda División frente al Mirandés, que en caso de ganar haría que la distancia sobre el ascenso directo sea de 6 puntos. Escucharemos las voces de los protagonistas y hablaremos también del filial del Club Deportivo Castellón, el amateur, que el domingo jugó en esa jornada final de la Liga Regular de horario unificado en Gaetà Huguet ante el Girona B. Necesitaba el equipo albinegro ganar para al menos no bajar directamente a Tercera Federación, asegurarse cuanto menos el playoff y esperar algún resultado favorable en otros partidos. Esos resultados favorables no llegaron. Ni el Barbastro cayó, ni el Olot cayó. El Castellón sí que hizo los deberes y ganó por 4-2, pero como los resultados no han acompañado en los otros partidos, va a tener que jugar un play-out. Y ya conoce el rival, será la Sociedad Deportiva Logroñés, un equipo que hace poquito se enfrentó al primer equipo del Club Deportivo Castellón en Primera Federación, que ha caído ahí a puesto de play-out, y que se va a enfrentar al conjunto albinegro. El primer partido en esta eliminatoria doble encuentro se va a jugar en la capital de La Plana y el segundo en Las Gaunas. Todavía no hay confirmados horarios. Así que de todo esto vamos a hablar. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y vamos a hablar del primer equipo del Club Deportivo Castellón, esa derrota ante el Córdoba, la bestia negra del conjunto albinegro sin ningún lugar a dudas, que por tercer año consecutivo le está dando disgustos al conjunto albinegro, en este caso derrota de los castellonenses por 1-2 en un partido yo creo que bien jugado por el conjunto de Pablo Hernández, sin ser el mejor partido ni mucho menos de la temporada, pero un buen partido que podía haberle alcanzado perfectamente para ganar. El Córdoba también ha jugado muy bien, hay que decirlo, y ahí bueno, pues la buena definición, la buena pegada de los cordobesistas hizo la diferencia, porque el Castellón tuvo sus momentos de dominio en los que no supo aprovechar sus ocasiones, por ejemplo, la que tuvo cámara en el arranque de la segunda parte, ese disparo que paró el portero y que envió al poste justo antes de que el Córdoba se adelantara en el marcador con ese gol que marcó Adrián Fuentes. Luego marcó otro, el ex del Castellón, que cumplió la ley del ex para marcar 2 goles al conjunto de la capital de La Plana. Muchos temíamos que ocurriera eso y ocurrió, que un jugador que no triunfó en el Club Deportivo Castellón, que le fue muy mal, que se fue del equipo albinegro sin marcar un solo gol, que es lo peor que le puede pasar a un delantero, cerrar su etapa en un equipo sin marcar ningún gol, pues se quitó la espina, y de qué manera, marcando 2 goles al conjunto albinegro, 2 goles que fueron los que hicieron la diferencia en ese partido. Luego marcó Álvaro García, el Castellón apretó, pero el Córdoba mantuvo esa ventaja que hace que el Castellón se aleje un poquito de la zona de ascenso directo, que puede ser mucho si al final gana el Almería su partido de hoy. Serían 6 puntos de diferencia muy importantes y muy grande la distancia, a falta de 12 puntos por disputarse,
Pero bueno, con el puesto de playoff todavía ahí metido en el Club Deportivo Castellón, quinta posición en la tabla clasificatoria, al menos atar esa posición es importante, y si acaba lo más arriba posible para un posible cruce, pues mejor que mejor. Y si todavía hay opciones de pelear por el ascenso directo, no hay que renunciar ni muchísimo menos a ello. El análisis del técnico del Castellón, Pablo Hernández, al final del partido. Hay que intentar que no, obviamente. Pues empezaremos a enfocar el partido del Ceuta, a intentar olvidar el partido de hoy. Ya nada sirve, ¿no? Pensar en lo que ha pasado hoy, ser conscientes de que para conseguir el objetivo tenemos que competir como hoy hemos competido, más allá de que luego estés más acertado con balón, menos, seas capaz de hacer más goles con el volumen de ocasiones que hemos ido, pero tenemos que seguir siendo nosotros, tenemos que seguir compitiendo como estamos haciendo, y eso es lo que nos ha traído aquí, y eso es lo que nos va a dar el conseguir el objetivo, seguro. Bueno, no era el análisis del partido, pero sí las sensaciones tras él mismo y la importancia de que esto no afecte al equipo de cara al próximo partido, que será frente al Ceuta este sábado, y donde el Castellón necesita ganar para no complicarse su posición de playoff de ascenso. Chimo Gresa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿se nos ha pasado el duelo o todavía estamos con los efectos de...? A mí todavía no. Es que no estamos acostumbrados a perder. No, a mí todavía no. Yo creo que ya para el miércoles se me habrá pasado el duelo y a continuar. Es que un equipo que está acostumbrado a ganar, a conseguir buenos resultados, cuando pierde duele mucho, ¿no? Y que juega muy bien. A toro pasado es muy fácil decir quizá los errores o lo que pasó. A toro pasado hemos echado de menos a Barry, no desmereciendo a Ronaldo, pero es otro tipo de centrocampista. Melot, que no se le puede criticar en toda la temporada, no hizo su mejor partido. Cala tampoco. Y la precipitación de todos, empezando por Alberto. Yo lo quiero mucho a Alberto, pero al minuto 2 estaba ya rematando como delantero centro. Hay que estar más sosegadito, y si quieres fastidiar al Córdoba, que no se ha portado bien, sobre todo la afición, pues no es momento de ir a hacer cada uno la guerra por su cuenta. Ten en cuenta que Brignani es un central lento, pues tú no te vayas a rematar al minuto 2 ya de partido. Pero bueno, se nos pasará, y ya por el Ceuta. Sí, hay que pensar ya en ese partido, que es importantísimo, ¿no? Para al menos consolidarse en zona playoff. Saludamos también a Alex Nacher, compañero de Radio Marca. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Omid? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué sensaciones te ha dejado el partido del sábado? Porque a mí el Castellón realmente no me disgustó, a pesar de que hubo jugadores que no estuvieron a su mejor nivel, pero en general no fue un mal partido del Castellón, ante un muy buen Córdoba también, que realmente hay que reconocer que planteó muy bien el partido y le complicó las cosas y demostró por qué está en buena forma, pero yo creo que el Castellón no lo hizo mal y tuvo ocasiones clarísimas, también las tuvo el Córdoba para ampliar esos 2 goles que marcó. Ha sido un buen partido de fútbol, ¿no? Sí. Yo realmente siempre intentamos poner los ojos en lo que ha hecho el Castellón, y siempre ponemos los ojos en los errores que haya podido cometer, pues, o Pablo Hernández o los jugadores o bueno, en general en el partido que haya jugado el Castellón. Siempre ponemos los ojos, como es normal, pero muchas veces el rival juega, y el rival también tiene sus armas, el rival tiene también su capacidad para hacer daño, y para mí el Córdoba hizo un planteamiento de partido muy bueno. Pocos equipos han pasado por Castalia y han jugado así. Tenían claro lo que jugar. El Córdoba sigue siendo un equipo que tiene una idea de fútbol, yo creo, parecida a la del Castellón, de intentar ser protagonista con balón, de robar cerca de la contraria, de presionar la salida de balón, y eso al Castellón le dificultó. Creo que pues por primera vez el equipo que más complicado le puso, sobre todo, la salida de balón. El Castellón es un equipo que saca la bola muy bien desde atrás, y normalmente, sobre todo en casa, a partir de ahí es cuando empieza a generar superioridades, y este Córdoba lo tenía muy muy estudiado. Además, bueno, después es verdad que se pone enseguida, después de esa jugada de Camará, que para mí marca el partido, el balón que para Iker y luego se va al paro, y la jugada prácticamente siguiente es el primer gol del Córdoba, y ahí te cambia
cambia el partido, porque esa jugada, si se acaba en gol, estoy seguro que el partido se lo acaba llevando el Castellón. Pero el Córdoba estuvo muy bien, sabía que tenía que aprovechar su momento y esperarlo para cuando llegara, que las iba a tener, porque las tienen todos los equipos cuando pasan por Castalia, aprovecharlas, y hay que darle la parte de mérito que tiene el Córdoba, que bueno, posiblemente estamos hablando del mejor equipo del último mes, y que bueno, que era un partido que todos decíamos que podía ser trampa. Bueno, pues al final nos hemos comido un poco la trampa, y ya digo, yo creo que estos dos partidos que se nos venían, tanto Córdoba como Ceuta, van a ser fundamentales y van a marcar un poco las aspiraciones de este Castellón. El Castellón, que no salió bien al partido, los 15 primeros minutos fueron de muchísimo sufrimiento. De hecho, Adrián Fuentes tuvo una doble ocasión en el primer minuto de partido. Chimo, que bueno, no marcó porque bueno, ahí estuvo acertado también el portero Matís, pero luego el equipo despertó, el equipo tuvo fases de dominio. Yo creo que dominó casi toda la primera parte al margen de esos 15 primeros minutos, y ese gol que marcó Adrián Fuentes, que adelantó al Castellón, adelantó al Córdoba, llegó precisamente en el momento en que mejor estaba jugando el Castellón, ¿no? Sí, además se alinearon todos sus astros, es decir, la paró el portero, pero yo creo que es el primero el que viene de una mal despeje o mal pase de Cala, y después Mellot, que ya te digo, no se le puede criticar nada por todo el temporadón que está haciendo, pero vamos, nos pillaron, y precisamente Adrián Fuentes, que no ha metido un gol en Castalia y ahora ya lleva 2. Sí, la verdad es que son las cosas del fútbol que son tan habituales, la ley del ex, que no es casualidad, porque ocurre tantas veces que estos jugadores que tienen cuentas pendientes según su criterio hacia el equipo donde no les fue tan bien en sus anteriores etapas, y bueno, es verdad que Fuentes está haciendo una muy buena temporada. No es que haya marcado solo goles al Castellón, se los ha marcado a muchos equipos, pero ahí apareció para hacer 2. Y para celebrarlo, Alex, de una forma, yo creo que muy o excesivamente efusiva, ¿no? Sí. Ya ahí al final también él, yo creo que estaba, pues bueno, un poco de esa rabia acumulada de no haber podido triunfar aquí, de no haber podido estar cómodo aquí. No fue una etapa fácil para el jugador cuando estuvo aquí, según tengo entendido, pues no fue un momento fácil el hecho de venir a Castellón, y yo creo que eso al final, cuando una persona pues no está bien a nivel anímico, luego es complicado que rinda en el campo, y bueno, es una pena, porque al final recuerdo que en su etapa aquí en Castellón creo que la posición habitual en la que jugaba era en el extremo, era tirado a la banda, muchas veces casi como carril, y ahí era un jugador que sufría mucho, era un jugador que en aquel Castellón no funcionaba porque recibía mucho balón al pie, y al final es un jugador mucho de ir al espacio, de ir a lo que nos hizo el otro día en Castalia, que es pues chocar con Brignani, intentar ser ganador de duelos, muy bien al remate por arriba, chocando, molestando. Para mí ese es el tipo de jugador que es Adri Fuentes, y que quizás no pudimos ver aquí. Yo creo que Castalia también aquí siempre tenemos la sensación de que aprieta a los jugadores que quizás han rendido por debajo de las expectativas y que luego vienen con otro equipo y que de momento resulta que son lo mejorcito, y daba la sensación de que además el nivel que estaba teniendo Adri Fuentes en esta temporada con el Córdoba, todo hacía apuntar que si no marcaba gol, cerca iba a estar en este partido. Pero bueno, al final la celebración y los gestos a la grada, pues queda, yo creo, ahí en un poco bueno, pues te dan un poco a ver qué tipo de jugador es. Yo creo que va más allá un poco del partido, de lo que se vivió. Vimos a un Adri Fuentes que estaba mega motivado, ultra motivado, el típico jugador que sabe que juega contra un equipo en el que no ha podido triunfar, y salió con unas ganas, salió a comer el césped desde el minuto 1. Para mí, ya digo, un jugador que nos quedaremos ahí con la espinita clavada de qué hubiera sido si hubiera jugado en su posición, si hubiera podido estar a nivel anímico muy bien aquí. En fin, lo de la ley del ex, ya sabes tú que esto, cada jugador que pasa por Castalia la cumple. Sí, la verdad es que ocurre muy a menudo, y le ha pasado en esta ocasión. Un Fuentes que, además de no triunfar en el Castellón, tampoco lo hizo en su siguiente equipo, en el Lugo, donde hizo una temporada completa y no le fue bien, y ha sido llegar al Córdoba, que fue un fichaje, yo creo que sorpresa, ¿no?, para muchos, ¿no?, llegar a segunda división sin haber hecho muy bien las cosas en primera ref, y bueno, hincharse a marcar goles, los está marcando, pues enhorabuena para él. Y para
el Club Deportivo Castellón, ¿qué? Después de este resultado, ¿hay que pensar, Chimo, en asegurar cuanto antes el playoff y no pensar demasiado en el ascenso directo, o todavía podemos soñar con lo segundo? Pues yo tenía pensado ascenso directo porque me dan miedo los playoffs, pero bueno, quizá como mal menor tenemos que luchar por la tercera o por la cuarta posición. Depende de los resultados. La verdad es que quedan 4 partidos y por muy loca que esté la hipermoción, los de arriba no van a perder 6 puntos. Me da a mí, que a lo mejor sí, pero no, que yo creo que cuanto más arriba quedemos, mucho mejor. Y bueno, a ver si podemos pasar las 2 eliminatorias. Es que los de arriba no están fallando mucho en estas últimas jornadas, Alex. Hemos visto al Deportivo de La Coruña, al Almería, al Racing de Santander, que no están perdonando en estos últimos encuentros. Sí que es verdad que el Racing pinchó ante el Ceuta, pero era un partido que debió ganar porque tuvo ocasiones clarísimas para ello. Pero estamos viendo el mejor nivel ahora mismo de los aspirantes al ascenso. Y bueno, cualquier tropiezo en esta fase de temporada cuesta caro viendo el nivel de los rivales, ¿no? Sí, pero yo sigo pensando que los de arriba, a pesar de que el calendario, o sea, tuvieras el calendario del Castellón, y yo creo que de los que están arriba es posiblemente el que mejor calendario tiene. Luego es lo típico, hablábamos de que el Córdoba no se jugaba nada y viene como vino, sin presión, viene a jugar y a saber que no le importa perder, no le importa empatar y no le importa ganar, y al final te la acaba liando por eso, porque juega sin presión. Es que el Ceuta va a ser lo mismo, y es que el Ceuta lo vimos la semana pasada. Este fin de semana le gana el Sporting en un partido en el que no se juega nada ninguno de los dos, y en el que el Ceuta en estos casos lo tiene muy claro. O sea, el equipo de José Juan Romero sabe muy bien a lo que juega, y sobre todo me recuerda mucho al Córdoba de Ania, porque lee muy bien los partidos y se adapta muy bien a lo que se va a encontrar. Y por eso tengo ahí un poquito de dudas de lo que puede ser ese partido. Yo confío, miren, que todos los ex del Castellón que están en Ceuta apretarán, se pondrán de nuestra parte y nos dejarán ahí, no sé, al menos que bajen un poquito el ritmo, porque posiblemente estamos hablando de 2 equipos, los últimos que han venido, que llevan 4 jornadas sin perder. O sea, que ya es. Pero yo ya digo, los de arriba, a mí me da la sensación de que van a pinchar todos alguna vez. Al que quizás veo un peldaño por encima es el Racing, que yo creo que va a estar en primera división, al margen de la crítica que recibe siempre por los temas arbitrales, que eso es tema aparte. El otro día la roja muy justita en ese Racing Huesca, que luego acaba decidiendo el partido. Y de los demás, creo que es que esa segunda plaza va a seguir votando, porque el Depor es verdad que el otro ya gana un partido, pero falla un penalti y le ganas en el 90 y pico, que otra vez le podría haber hecho perder 2 puntos. Es verdad que están sumando todos victorias en esta última jornada, pero puede cambiar aún mucho el asunto, y el Castellón lo que tiene que estar es lo que llevamos yo toda la temporada, esperando a Zapao para pescar los errores de los demás equipos. Sí, y hacer su trabajo. No puede hacer otra cosa más que hacer lo que puede controlar, que es ganar sus partidos, ganar los máximos que pueda de aquí a final de temporada, y a ver a dónde le alcanza, ¿no? A dónde le sitúa en la tabla clasificatoria. Está claro que es una temporada para enmarcar, independientemente de cómo acabe, Chimo. Es un temporadón para el Club Deportivo Castellón, pero ahora toca poner la guinda y al menos, ¿no?, estar entre los 6 primeros en la tabla clasificatoria. Ojito que el séptimo está a solo 2 puntos, ¿eh? Es decir, que no hay que dormirse, aunque el Castellón lleva desde la jornada 15 de forma ininterrumpida en esas 6 primeras posiciones. Hay que intentar atar eso cuanto antes, ¿no? El sábado, en lo que es Twitter, el patio de vecinos, ya había gente que decía que no íbamos a jugar ni playoff. No, la verdad es que todo es posible todavía. Alex dice que los de arriba van a pinchar. A mí el Racing me da igual lo que haga, porque esa plaza es del Racing. Y, hombre, coger al Almería, coger al Depor con el gol a favor, con el gol a veras a favor, pues no debería ser malo del todo. Pero bueno, si no es posible, ya veremos si nos cambia el humor allá por el miércoles. Si no es posible, pues intentar estar lo más alto posible para el playoff. Y a mí lo que dice Alex también me preocupa. Es decir, allí en Ceuta tenemos a Rubén, tenemos a Cristian, no me acuerdo ya quién tenemos, a Coné. Y, hombre, que hagan todos el partido de su vida puede ser
distinto, pero si quieren marcar alguno, que marquen y ganaremos 1-2, no hay problema. Sí, es un buen equipo, como ha dicho Alex, el Ceuta, que además ya lo demostró en el Sky-Fi Castalia en el partido de la primera vuelta, el último de Johan Plata al frente del equipo, hizo un muy buen partido y ha hecho una muy buena temporada. Este equipo recién ascendido a segunda división y además en un campo difícil como es el campo del Ceuta, donde el Castellón tendrá que saber jugar y saber sufrir para llevarse un buen resultado, pero con el crédito que tiene este equipo, ¿no? Que en cualquier campo pues demuestra que tiene muy buen nivel, que tiene calidad y que sobre todo practica un fútbol ofensivo que al final tiene que dar resultado y lo está dando en esta temporada. Hemos hablado de jugadores que no han estado tan bien en el partido frente al Córdoba. Melot, a mí la verdad es que ha hecho un temporadón Melot, pero sí que es sorprendente este bajón que ha tenido últimamente y sobre todo en este último partido. Yo no sé si es cansancio o qué, pero no es muy habitual, Alex, ver a este futbolista mostrar esa inconsistencia, ¿no? Yo no sé, mira, a mí es que estamos hablando posiblemente de, y lo hemos dicho durante toda la temporada, posiblemente estamos hablando del top 4 mejores laterales de toda segunda división. Ha hecho una temporada y está haciendo una temporada en estas 38 jornadas que llevamos de mucho mérito. Un jugador que además pues acaba de llegar, en el sentido de que acaba de llegar a Castellón, que se conoce la segunda división, pero que acaba de llegar a un nuevo club, nuevo modelo de juego. Ya sabemos lo especiales que somos aquí, pues bueno, para que los jugadores se adapten a nivel físico, se adapten a nivel mental, a toda la presión social también que tiene aquí. Venía de un descenso con el Tenerife y ha sido llegar, y cuando ha estado, ya digo, para mí ha sido top laterales de la categoría. Que lleguemos a este tramo de temporada y que pueda afectar un poco el cansancio, oye, pues igual sí, pues igual un poco bajón de rendimiento, como se está dando en todos los equipos, como se está dando en Racing, que al final aquí la clave, Omid, es que las plantillas que están arriba del todo, la capacidad que tienen para dar entrada y salida a jugadores de sus 11 es lo que al final les hace estar arriba peleando por el ascenso directo. Y estamos hablando de las primeras 6 posiciones. Ahí hay 6 equipos que tienen 2 11 titulares fácilmente, y de esos cuales 5 jugadores de cada 11 posiblemente son titulares en equipos de primera. El Castellón al final no lo tiene, y yo creo que con esas armas le ha plantado cara le está plantando cara a los titanes de la competición. Que el partido, posiblemente vimos el peor partido de Jeremy Melot, sí, posiblemente vimos el peor partido de Alberto Jiménez, sí, pero bueno, yo es que veo que son cosas que en jornada, faltando 4 partidos y viendo la temporada que están haciendo, que repito, para mí son en sus posiciones top 5 de la liga, en sus posiciones, repito, creo que se les puede permitir que un día no estén bien. Oye, qué mal, qué pena que se haya dado justo en un día en el que si ganabas si ganabas sí que te plantabas de verdad en la pelea por el ascenso directo, si ganabas seguías metiendo presión a los de arriba. Oye, pues ha dado en un partido en casa, pues bueno, mira, te ha pasado, pero yo creo que te puede pasar un partido y que este tipo de bajones al final, ya digo, se dan en todos los equipos. Un mal día lo tiene cualquiera y bueno, la ausencia de Diego Barri yo creo que se ha notado bastante. Baja de última hora, no sabíamos que estaba tocado, finalmente parece que no entrenó en los últimos días, en las últimas sesiones previas al partido frente al Córdoba, y se confirmó como baja. Entró en su lugar Ronaldo Pompeu, pero es un jugador que tiene muchísimo peso, Chimo, y sobre todo cuando no juega es cuando se nota más, ¿no? Su ausencia, porque cuando está parece que no haga nada, parece que no esté, pero cuando no está sí que se nota, ¿no? Sí, la verdad es que a toro pasado es muy fácil la reflexión, pero que nos faltó Barry, aunque tuviera que cambiarse en la segunda parte. Es decir, se notó mucho, y no por demérito de Ronaldo. Pero, chicos, las cosas vienen así. Lo mismo que dice Alex de que a Mellot no se le puede reprochar nada. A Alberto no digo que haya hecho mal partido, pero vi que se perdía en batallitas con Adri Fuentes. Es decir, él en Córdoba, su afición le ha tratado mal, y es lógico que tenga esa motivación extra que también la tenía Adrián Fuentes. Es decir, sí que es verdad que podíamos haber ganado si metemos el gol de Cámara, que no digo que sea un paradón de churro, pero es que sí, si lo hubiéramos metido en la segunda parte hubiera cambiado la cosa. En fin. Esperemos que cambie, ¿no? en el próximo partido, y sobre todo que vuelva Barry, ¿no? Alex, porque lo necesitamos para el partido contra el Ceuta.
Sí, a ver, yo ya digo, creo que Pompeu no estuvo mal, ¿eh? Pompeu a mí Ronaldo me gustó mucho, lo que pasa que al final el Córdoba hace una lectura de partido en el que creo que hizo hacer el peor partido, al margen de los Jeremy Melot y Alberto Jiménez, que creo que los dos, como hemos dicho, creo que estuvieron mal, fueron posiblemente los peores del partido por lo que sea, por sus batallitas individuales o porque estaba mal físicamente, por lo que sea. Pero para mí la clave del partido fue que el Córdoba cerró muy bien el espacio dentro, tanto a Guere como a Ronaldo, que son dos jugadores que con balón crecen muchísimo. El Castellón vive de que ellos se sientan bien con balón, porque tanto Guere como Ronaldo, cuando juegan dentro del campo, dan esa sensación de control Ronaldo y de destructividad y de llegar a Guere-Navarrena, y a los dos el Córdoba los secó a los dos centrocampistas. Por eso quizás nos viene más a la cabeza el pensar en Barry, en su baja y en qué hubiera pasado si hubiera estado Barry acompañando a Guerra en el centro del campo. Pero para mí estuvieron bien los dos. Yo creo que fue ya más mérito del Córdoba, que cerró muy bien el espacio central, que otra cosa. Y al final, las bajas, el otro día, si hubiéramos palmado en mala, hubieras dicho, bueno, claro, es que faltaba Alberto, faltaba Melot, no teníamos a dos de los mejores jugadores del equipo, sino los dos mejores, y al final, pues no te pasas a pensar en eso porque te has llevado los 3 puntos. Y hoy que palmas, piensas en si hubiera estado Barry y dices, oye, pues igual hubiera cambiado un poco la película. Bueno, pues sí, pues puede ser que hubiera cambiado un poco la película, pero ya digo, yo creo que el Barry es un jugador que es fundamental y que, como decís, a mí me recuerda mucho al Busquets del Barça, que era ese típico jugador que no salía en ninguna portada, que se encarga un poco del trabajo sucio, de sacar el balón, que tampoco tiene demasiada llegada y que por eso no salen todas las portadas, pero que al final te da un equilibrio brutal. Y ya digo, yo creo que cumplieron tanto Ronaldo como Guere en ese centro del campo, pero la baja de Barry, lo que te da ese jugador, que además es otro de los jugadores, igual perfil Melot, que acaba de llegar y que se ha adaptado a este Castellón como anillo al dedo, pues sí, te puede hacer pensar que su vuelta para Ceuta puede decantar un poquito más la balanza hacia el Castellón, porque si no me equivoco, además a mí creo que va a ser la única baja, así que... Sí, y bueno, de hecho, yo creo que hace ya unas cuantas jornadas que no vemos ese doble pivote Guere-Navarrena-Barry, por circunstancias, ¿no? Unas veces por sanción de Guere-Navarrena, otra vez porque jugó de lateral en lugar de jugar de medio centro por la baja de Melot, y ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad, si se recupera Barry, de tenerlo en ese doble pivote frente al Ceuta, en un partido donde, bueno, la buena noticia, hay que sacar cosas positivas también de una derrota, es que hemos visto marcar a Álvaro García. Yo creo que es una cosa importante no solo para él, que haya marcado su primer gol como jugador del Club Deportivo Castellón y como jugador del fútbol profesional, sino también para el equipo por lo que pueda aportar, por lo que pueda suponer eso a nivel anímico de cara al resto de la temporada. Y el jugador, lógicamente, estaba muy satisfecho, no del resultado, pero sí de haber marcado su primer gol como jugador del Club Deportivo Castellón. Álvaro García. Bueno, creo que para el aficionado neutral ha sido un partido súper divertido, al final muchas ocasiones, muchas alternativas. Creo que, como bien dices, hemos tenido muchas ocasiones. Es el camino a seguir, porque al final para ganar necesitas hacer ocasiones, y cuanto más hagas, más cerca estás. Entonces, en ese sentido, hay que seguir por esa línea, intentar cerrar atrás, no conceder esos goles, pero bueno, quedan 4 semanas, olvidarlo de hoy rápido y ver hasta dónde llegamos. El ascenso directo está a 4 puntos, la gente, o sea, el público todavía dice que hay esperanza. No sé si os centráis simplemente, ¿no?, el partido a partido y el mantener esa posición de playoff, pero también supongo que mirando ese ascenso directo, ¿no? Bueno, está todo muy comprimido, muy complicado. Siguiente objetivo, ir a Ceuta, ganar, y así al siguiente, y en 4 semanas veremos dónde está, si acabamos, si seguimos, si nos quedamos con la miel en los labios. Así que, como te digo, no pensar mucho más allá, centrarnos en el partido del sábado, que es importantísimo, e intentar ganarlo. A nivel personal, tú has salido, creo que ha sido la primera que habrás tocado, no has tenido ya una ocasión y después has conseguido ese gol que mantenía vivo la esperanza de sacar un punto al menos. Sí, pero bueno, soy de los que opinan que los goles tienen importancia cuando dan puntos, cuando no sirven para poco, que es como ha sido hoy. Pero bueno, sí es cierto que a nivel personal es una piedra que me sirve de sustento para poder seguir hacia adelante. Entonces, bueno, pues utilizarlo de impulso y que las demás veces vengan con puntos. Bueno, pues una buena noticia que haya marcado. Tenemos a Cámara, que está haciendo una gran temporada marcando goles y generando mucho fútbol en ataque. Tenemos a Jakobsen, que está mejorando prestaciones en las últimas semanas. Y ahora tenemos, Chimo,
a Álvaro García, debutante en segunda división, marcando su primer gol con el Castellón. Y bueno, no lo ha pasado bien este futbolista porque no estaba entrando mucho y cuando entraba, pues sí, ha tenido algunas ocasiones, pero no llegaba a ese primer gol y yo creo que eso le puede liberar un poquito, ¿no?, de cara a estos últimos partidos. Sí, la verdad es que yo tuve ocasión de hablar con él el día de la presentación del libro de Rafa Escrit. Por cierto, fue el único jugador de la primera plantilla que estuvo en Castalia y las declaraciones te lo dan. Es un chaval muy sensato, que no ha tenido minutos, pero es que entrar en este equipo es muy, muy difícil. Y claro, todo el mundo decíamos, bueno, que juegue más minutos, que tal. Y si hubiera jugado media hora, a lo mejor hubiéramos llegado a empatar. Es un jugador delantero centro que no tenemos en plantilla. Uh-huh. Y además es un jugador que bueno, necesita, como todo futbolista, una adaptación al estilo de juego de su nuevo equipo, que es un estilo de juego, el del Castellón, diferente al de la mayoría de equipos, y además el debutante en la categoría. Yo creo que le va a venir bien, Alex, no solo pensando en lo que queda de temporada, que son 4 partidos, sino sobre todo de cara al futuro, porque va a estar aquí más tiempo. Y quizás la próxima temporada veamos una versión ya diferente de este futbolista, ya más adaptado a esta categoría, pero si ya empieza a aportar ahora, mejor que mejor, ¿no? Sí, yo te lo digo en serio, a mí, que creo que era uno de los jugadores, creo que es uno de los jugadores que más rápido estuvo el Castellón, que más rápido ha actuado, que se lo limpió por delante a todo un Granada, que al final muestra un poco el foco y el escaparate que es el Club Deportivo Castellón como club, como institución, teniendo ofertas de equipos que a priori, y ni a priori ni nada, que tienen más de límite salarial, más posibilidad económica, y va el Castellón y estuvo más rápido limpiándoselo a equipos, como digo, más potentes de segunda, y al final a mí me da la sensación de que puede ser un jugador como tuvimos en primera ref a Suro y Demi, que daba la sensación de que esa conexión de delantero grande con pasador, con falso 9, se llevaba muy bien y nos dio tantos goles y tantas alegrías. Creo que puede pasar un poco igual con Álvaro. Lo que pasa que la llegada de Demi en primera ref fue llegar y besar el santo en todos los sentidos. O sea, el Castellón, desde que llegó con Demi, voló. Y a mí me da la sensación de que lo necesitan este tipo de delanteros. Al final él, la respuesta que da, obviamente, pues está jodido porque no ha podido llevarse 3 puntos su equipo, pero yo estoy seguro que él se ha quitado un peso de encima, aunque suene fuerte, se ha quitado un peso de encima porque él vino aquí a esto, a aprovechar las oportunidades que tenga, sabiendo que el equipo estaba, cuando vienes en el mercado de invierno sabes que el equipo está cerrado, que los delanteros que están ya en el equipo están por delante de ti y que vienes a ser tercer delantero, o sea, el tercer jugador en poder entrar al campo en caso de que pase, pues eso, lesiones, sanciones, que el míster te decida poner. Al final, cuando llegas nuevo, lo que buscas es eso, es tener un poquito de continuidad y cuando tienes la oportunidad aprovecharla. O sea, que al margen de que él diga, como es lógico, que no está del todo contento porque el resultado fue el que fue, a mí me parece que a nivel individual y sobre todo luego colectivo, porque ya tienes un delantero que ya ha abierto digamos, la estadística de goles en segunda, a mí me apetece mucho. Yo creo que es un delantero que le puede aportar muchísimo al Castellón, porque el Castellón juega muchas veces toma decisión de jugar matis en largo sobre delantero y a correr ya luego con las balas en banda, y eso es una alternativa que quizás a Camará le cuesta un poquito más, y a Jacob se lo estamos viendo ya este último tramo de temporada tirado a banda, o sea que ninguno de los dos tiene esa herramienta, ¿no? Esa capacidad de dar una solución al equipo, y Álvaro creo que sí la tiene, o sea que yo creo que es uno de los jugadores que en estas 4 jornadas puede ser decisivo, y fíjate lo que te digo, a mí no me extrañaría verle como titular. Es verdad que Pablo en los últimos partidos no ha hecho excesivos cambios que no sean obligatorios, por lesiones o por sanciones o por lo que sea, pero yo creo que posiblemente, viendo que Camará baja un pelín estos últimos 2 partidos y que Jacobsen está muy, muy bien en banda, quizá lo podamos ver en Ceuta. Además, yo estos campos como el Murube, me da la sensación de que jugadores así que han estado no hace mucho en el barro, que han viajado a campos más pequeñitos, en dimensiones que te da la sensación de que son de que hay menos espacio para correr, creo que se siente muy a gusto, o sea que no me parecería nada loco de retitular el
el próximo fin de semana. Y además es un delantero diferente a los que tiene el Club Deportivo Castellón desde el inicio de temporada y puede aportar cosas diferentes también al equipo, ¿no, Chimo? Sí, yo estoy con Alex. Es decir, este jugador puede dejar, entre comillas, descansar a cámara, que va muy al límite y es un jugador que no se tenía en plantilla. Ya te digo, yo lo veo muy sensato, está muy a gusto en Castellón y nos puede dar mucho, obviamente. Sí, un futbolista que todos los delanteros, ¿no? Se dice que necesitan marcar goles, ¿no? Para tener esa confianza y para tener esas sensaciones. Pues ha marcado ya Álvaro García su primer gol, no ha servido para puntuar, pero sí que le puede servir mucho al equipo de cara al futuro. Esta vez, Alex, los cambios no han funcionado, ¿no? En este partido, no siempre van a funcionar, sino habría que situar a Pablo Hernández en otra dimensión, en una dimensión celestial, pero sí que es cierto que los cambios del Córdoba quizás hayan funcionado más que los del Castellón, ¿no? En esa segunda parte. Sí, es que, nos hemos mal acostumbrado muy rápido a que este Castellón hacía 2-3 cambios Pablo Hernández y es que te cambiaba el partido. O sea, es que te daba la sensación de que tocaba 2 teclas y los jugadores que entraban revolucionaban el partido. Lo hemos visto en los últimos partidos del Castellón. O sea, cuando daba entrada a Zipenga, a Mavil, a Dué, a Pompeu, de momento te entraba y te daba el equilibrio que necesitabas. No siempre va a pasar, ¿no? Que los cambios tengan rendimiento inmediato y al final, te puede pasar, ¿no? Que ahí el cambio pensando en ser más ofensivo y agresivo, quitando a Alcázar y metiendo a Sienra, pasando a defensa de 3 y dando un poquito más de amplitud ahí con Mavil en los carriles y con Suero, a mí se me hace raro lo de Suero, porque la verdad es que siendo un jugador que te aportó tanto el año pasado, saliendo de suplente, estamos viendo que el último mes está saliendo muy poquito y da la sensación de que es que el año pasado, jugador que todo el mundo hablaba de que era posiblemente el mejor revulsivo de toda la segunda división. O sea, era un jugador que salía en el 60 y no había partido que se fuera sin asistencia o gol. A mí me falta un pelín más de minutos de Suero, porque cuando entra ya es tarde. Yo creo que cuando entra Suero, que es un jugador que necesita un poquito de margen, necesita un poquito más allá de 20-25 minutos. Él necesita sentarse en el campo, como los Ronaldo y compañía. Porque a Ronaldo le pasa un poco igual. Ronaldo creo que pierde cuando sale en el 60 y gana muchísimo cuando sale o en el 45 o de titular. Son jugadores que creo que sí necesitan sus 40-45 minutos, que luego, el plan de partido pues muchas veces te lleva a meter a otras personas por delante y al final ahí la decisión la toma el míster y es el que durante el día a día ve a la gente entrenar y es el que decide. Pero yo sí que de Suero sí que me está faltando ese poquito más, no del jugador, sino de verle un pelín antes en el campo y ver qué es capaz de aportar. A mí, ya digo, el año pasado me pareció, ya digo, uno de los mejores revulsivos de toda la liga y ahora este año le estamos viendo un pelín menos, a ver si se vuelve a entonar. Sí, y eso que cuando ha entrado en las segundas partes esta temporada también ha dado buen rendimiento y también ha conseguido marcar goles y aportar cosas al equipo en el juego ofensivo. Otro jugador del que esperamos un poquito más es Raúl Sánchez, que también ha llegado para el largo plazo, no solo para esta temporada, pero esperábamos mucho de él este año. Se nota que en México no le han debido ir las cosas muy bien, no solo a nivel de participación, sino también a nivel de presencia física, porque no se le ve muy en forma, a pesar de que Chimo ha empezado jugando, no de titular, pero sí que le empezó a dar minutos Pablo Hernández en los primeros partidos. Luego sí que entró en alguna titularidad, pero últimamente se le está viendo muy poquito, ¿no? Yo creo que sí, que era un fichajón de invierno. En principio no ha venido en buena forma, pero yo creo que igual más de uno, sea Suero, sea Álvaro, sea Raúl o incluso Douglas, que parece que ya esté preparado para el final de temporada o los playoffs, igual nos dan la alegría de ser esos jugadores que nos llevan a primera. Sí, porque
Zipenga y Mavil seguramente no estén en el playoff. Si finalmente van convocados con sus selecciones, como así parece, Alex, no se podrá contar con ellos en un hipotético playoff y tampoco en una última jornada frente al Eibar. Vamos a ver cómo llega el Eibar a la última jornada, si se está jugando la vida, si se está jugando meterse en playoff de ascenso. El otro día pinchó ante el Málaga un partido que iba ganando, acabó perdiendo 4-2. Buena reacción del Málaga, también hay que decirlo, después de perder ese duelo directo contra el Castellón la semana anterior. Pero son dos bajas importantes que el Castellón va a tener que suplir de cara a esa última jornada y de cara a ese hipotético playoff, ¿no? Y yo con este tema sí que estoy preocupado, la verdad, no te voy a mentir. Creo que sí que es una situación que a ver cómo apaña el Castellón, porque la realidad es que el peor momento de la temporada, la temporada quizás no, porque el peor momento de la temporada para mí son el primer mes de competición, pero el peor momento de Pablo Hernández al frente del Castellón para mí es cuando le faltan los mundialistas, para mí es cuando le falta Zipe, cuando le falta Mavil, que son dos jugadores que al final te pueden gustar más o menos, o te pueden parecer que se están comportando mejor o peor con el club, pero lo que quiere el jugador, vamos, a lo que aspira es a ir convocado con su selección nacional, y para ellos ir a un mundial o ir a una fase clasificatoria o ir a un amistoso con Australia, con el Congo, con quien sea, es cumplir un sueño, y yo eso no lo voy a criticar nunca. Lo que sí que vamos a criticar es que lo que no puede ser es que si en la Championship segunda inglesa los equipos paren y jueguen más intersemanales para que luego no coincida con esto, en partidos y en meses en el que los jugadores se van con sus selecciones. Oye, pues Javier Tebas, replantéeselo, hágalo de otra forma. Si tiene que perder un poco de dinero porque se juegan más partidos entre semana y pues eso, las visualizaciones en la tele no son tan gordas, pues bueno, pues se pierde. Pero lo que no puede hacer usted es querer mantener un formato de liga en el que los equipos grandes, los equipos que están arriba, y ya no me voy, por ejemplo, al Racing, que ha palmado a 5 de sus jugadores durante 2 semanas, a 5 titulares, el Racing de Santander, 2 jugadores fundamentales como era el propio Pello Canales, que se tuvo que ir con la selección española. O sea, yo esto de verdad no lo voy a entender nunca, y al final el principal damnificado es el propio club, que es el que luego le paga el sueldo al jugador. Yo me da miedo irme a un playoff sin para mí el recurso de Mavil y Zipenga, porque muchas veces Pablo Hernández los usa también de eso, de revulsivo, de jugador que te cambia un partido, sale de Mavil y te revoluciona un poco la banda. El centro, si no me equivoco, lo pone Mavil, ¿no, Vít? El del gol. Sí, el centro es de Mavil, sí, efectivamente. Sí, claro, es que estos jugadores al final te dan eso, te dan pues esa capacidad de salir y, oye, cambiarte un partido, porque imagínate que el partido del fin de semana es un playoff, y imagínate que, bueno, juegas en Castalia y ese gol luego igual te puede caer a la eliminatoria cuando te vayas a Córdoba o a Málaga a jugar el partido, ese 2-1. Palmas en casa, pero bueno, estás más cerca de conseguir el empate. No sé, yo ahí sí que me entra un poco el canguele, no te voy a mentir, hoy, y veremos a ver cómo lo gestiona el Castellón, porque se va a quedar, tiene toda la pinta, si el ascenso directo pues no se da, se va a quedar sin dos de sus recursos más utilizados durante toda la temporada. Al menos lo bueno es que el Castellón ya se ha acostumbrado a ello, ¿no? A perder a Zipenga varios partidos, incluso un mes consecutivo, por su presencia con la selección del Congo para jugar un partido de fútbol y luego celebrar esa victoria por todo lo alto. Es decir, que ahí al menos ya tiene antecedentes que ha tenido que lidiar, ¿no? El técnico. Y pocos minutos, es decir, yo entiendo lo de Alex. El jugador, como loco, quiere ir a su selección, pero encima, ahondando lo que dice, es que nos ha tocado perderlo por jugar el lunes y no hemos jugado ni sábado ni domingo. Eso también es una injusticia, pero una injusticia totalmente. El recuerdo que el año pasado en el Almería creo que jugaron los playoffs sin Luis Suárez. Es decir, es que no es posible. Yo no digo adulterar la competición, pero sí, es adulterar la competición. Bueno, al menos sabemos que la penúltima jornada la van a hacer en horario unificado, no la pueden hacer el lunes para que no pueda jugar Zipenga, ¿no? Al menos con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Pero sí que son bajas importantes, la de Zipenga, además que es un jugador que, hay que decirlo, Alex, volvió al Castellón tras su participación con el Congo. Había dudas, yo las tenía, lo reconozco, de cómo iba a rendir después de su celebración con la República Democrática del Congo, y la verdad es que
al margen de que el otro día contra el Córdoba no fue su mejor partido, pero Sí. creo que ha jugado francamente bien tras su vuelta, ¿eh? Sí, es que justamente quizás estamos hablando del partido más flojito de Zipenga, el del otro día contra el Córdoba, pero desde que volvió ha sido fundamental para Pablo Hernández. Y ya digo, muchas veces, incluso no siendo titular, pero ha revolucionado 2 o 3 partidos. Recuerdo hace un par de meses en el que te da la victoria o que te da los 3 puntos, el propio Zipenga nada más sale. El otro día en Málaga, es que hace un partido espectacular el propio Zipenga. Yo, por eso digo, Mir, que en un hipotético playoff quedarte sin estos jugadores, al final es que te lo va a poner muy cuesta arriba, y al final que un club se está jugando las castañas de, no esa temporada, de la temporada que viene, de que Zipenga te juegue en un playoff y te marque un gol, y en vez de costarte 3 millones, igual le cuesta 5 al equipo que venga por él. O sea, es que al final ya no es que pierdas a nivel deportivo a un jugador fundamental, es que luego pues lo vas a tener que vender, no quitas por menos, pero oye, no va a tener ahí la nota en su ficha de haber marcado en un playoff, y que por eso se lo puedas endosar a un equipo Premier League de la parte baja por 2 kilos más, no sé, me lo invento, pero al final yo creo que es que el jugador aquí tiene poco que decir, es un mandado, digamos, y yo ya digo que le aprovechemos al máximo lo que queda de Zipenga, porque tiene toda la pinta de que se va a marchar a final de temporada, a no ser que el Castellón bueno, que quién sabe si asciende a primera. Yo creo que el perfil de jugador de Zipenga es clave para tenerlo en primera división. Habrá que ver también esos jugadores cómo se adaptan a una categoría superior. En el caso de que el Castellón se mantenga en segunda y se vaya algún jugador, como se está hablando, a primera, luego la adaptación es complicada, y luego vete tú a saber si el crecimiento que uno espera tener en una categoría superior, que luego es muy larga la primera división, ya no digo la española, en general las primeras divisiones son muy largas, hay mucha competencia, hace mucho frío fuera, y en eso tiene que tener cuidado el jugador. Pero bueno, ya digo, creo que Zipenga hay que disfrutarlo lo que nos queda, porque tiene toda la pinta de que van a ser sus últimos partidos con la camiseta de Castellón. Y ahí será importante, Chimo, que estén enchufados los jugadores de esas posiciones, ¿no? De cara a final de temporada, porque habrá que utilizarlos, ¿no? En un hipotético playoff, jugadores como Pablo Santiago, que está haciéndolo muy bien. Que no jugó el otro día, pero que está en muy buen nivel. Y, bueno, Raúl Sánchez, que esperemos que podamos recuperarlo, ¿no? De aquí a final de temporada y de cara a los playoffs, que puede ser un jugador muy importante. Este tipo de jugadores van a tener mucho peso ante las inminentes bajas de los que ya hemos citado, ¿no? Ya, esto es una misión que yo creo que Pablo Hernández lo está haciendo de maravilla, está manteniendo el grupo, los chavales están muy motivados, se les ve, y efectivamente vamos a esperar que tengamos la mejor versión de todos, incluso los que no juegan. Yo a Suero también lo veo un revulsivo. Ronaldo es verdad que no puede a lo mejor jugar los 90 minutos. Guere y Barry son casi indispensables. Alberto, yo no lo veo que lo hiciera tan mal. Yo veo que no tiene que ir tan alocado y tan picado, pero Alberto es fundamental también. El propio portero, Matís, en pretemporada nadie daba un duro por ninguno de los dos porteros, y a mí, tengo que decirlo, me ha tapado la boca. Sí, y además Matís fue... Mucha pretemporada he visto y... Chimo, sí, fue de los mejores, Matís, también el sábado, ¿eh? Sí, y sigue siendo... Es decir, leía el otro día a Henry, mi amigo Henry Taylor, que decía: Gonzalo era un jugador fundamental. Es que Matís no es fundamental, pero casi siempre está activado cuando tiene que estar activado. Eso sí, no para un penalti de los tantos que nos han hecho, pero es verdad. Y es curioso porque venía de un país donde paraba muchos penaltis, ¿eh? Porque sí. En Holanda paró la mitad de los penaltis en 2 temporadas, paró la mitad de los penaltis que le lanzaron, y llegaba con la vitola de buen parador de penaltis. Yo creo que el mérito, o sea, lo que hemos de cortar es que no nos piten tantos penaltis. Si no los quiere parar, que no los pare. Pero no, Matís, fundamental, de verdad. Al hilo de esto, ¿qué os están pareciendo los arbitrajes en los últimos partidos? No solo los que afectan al Castellón, sino sobre todo los que afectan a equipos rivales del Castellón en esa pelea por el ascenso. Alex. A mí lo del Racing es que huele un poco a chamusquina. Yo
De verdad digo, o sea, yo creo que el Racing, al margen de las decisiones arbitrales, tiene un equipazo, seguramente sea el equipo que más se merece ascender a Primera División, ha sido el equipo más regular, por algo está ahí arriba, por algo es el equipo que tiene, pues ya te digo, la mejor plantilla posiblemente de Segunda División para mí después de la Almería. Y oye, que no le hace falta que haya sido el equipo con más expulsiones a favor de toda la liga, que no le hace falta ir ganando, ir teniendo un jugador de base en 10 partidos, que de verdad que no le hace falta, que el equipo va a ascender igual, o sea, que no se pongan nerviosos los de Santander porque va a ascender igual. Lo que no puede ser es que el otro día la roja que le sacan es que no le toca. O sea, es que la del otro día es que no le tocan. Y luego nos vamos, si queréis, a otro ejemplo que es clarísimo. La jugada contra el partido en el Almería Racing, la jugada con Lopi, que es el jugador que se va al suelo y le chafa y le saca la roja cuando la pierna está apoyada, que es igual, calcada, que la de Barry, la de Diego Barry en Málaga, que pasa en Málaga, que le chapan toda la pierna a Barry, y esa no es castigada y es muy, muy parecida, si no calcada, la jugada, y no le sacan roja. O sea, no sé, yo ya digo, no es por centrar miradas en el Racing de Santander, pero es que posiblemente muchas de las rojas que le han sacado al Castellón, vale, pueden ser merecidas, pero que los equipos de arriba, con las últimas decisiones, están teniendo el empujoncito. Yo ya he perdido hace tiempo la confianza en la labor arbitral, creo que aplican mal el reglamento, aplican mal luego el VAR, tiene muy poquita personalidad porque lo que luego ven repetido es que es otra jugada totalmente diferente, se rearbitra la jugada como si no la hubiera visto en el terreno de juego, se rearbitra desde una tele en una cámara pausada, pero hombre, que no, que estos árbitros no han jugado a fútbol en su vida y que la cosa no va así, uno que está en el campo tiene que decidir, por mucho que el de arriba le diga usted vaya a examinarla, es que no tiene mucho sentido. Yo ya digo, intentar generarle los menos problemas a los árbitros, porque si tiene la oportunidad de cagarla, la van a cagar. Es que lo de los árbitros siempre ha sido un clásico, ¿no? De todos los años la polémica arbitral, pero es que este año yo es que hacía tiempo que no veía decisiones tan escandalosas como las que estamos viendo en algunos partidos, Chimo? A mí me recuerda el Racing este año, me recuerda al Levante el año pasado. Es decir, el Levante tenía que subir porque si no era concurso de acreedores o la muerte. Y la verdad es que mira que hemos visto al Castellón en primera, por lo menos los más veteranos, pero en principio no pesamos nada, ni en los árbitros ni en la federación por aquello de los lunes y los viernes. Pero bueno, lo daremos todo por bien empleado si alcanzamos el ascenso. Ya no digo cómo, pero si alcanzamos el ascenso. Sí, y bueno, vamos a ver si al Castellón no le afectan de momento. Yo creo que los jugadores lo están llevando, Chimo, bastante bien, ¿eh? El tema de controlar sus emociones ante las decisiones injustas que puedan sufrir. Para mí están haciendo un buen trabajo a nivel interno muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que siempre nos hemos quejado de es que no reclaman nada, es que no, pero casi que mejor así, porque si reclamaran tendríamos 2 o 3 expulsiones todos los partidos. Sí, y comunicados que tampoco tendrían mucho efecto, al menos positivo, ¿no? para el Club Deportivo Castellón. Hay que hacer un alto en el camino y a vuelta de pausa hay que seguir hablando del primer equipo del Club Deportivo Castellón y también del filial, que tiene un play-out para permanecer en Segunda Federación. Ya conoce el rival, será la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra con Omid Sokut. Y con Chimo Gresa y Alex Nacher, el conjunto albinegro, me imagino que no va a contar para los próximos partidos con jugadores del filial. Primero porque tiene la plantilla prácticamente al completo, sin sancionados y en principio esperemos que sin lesionados. A ver si se recupera Diego Barry. Vamos a tener a todos los del filial metidos en una misma pelea, la pelea por la permanencia en Segunda Federación del conjunto de Óscar López. Alex, que bueno, va a enfrentarse a la Sociedad Deportiva Logroñés.
en una eliminatoria en la que se juega la permanencia, es el todo o nada. Si gana se salva y si pierde desciende a tercera federación. Una lástima porque estuvo muy cerquita de atar la salvación definitiva, y de no ser por ese gol que marcó el Barbastro a poco del final en su partido frente al Sant Andreu, ahora estaríamos celebrando la permanencia y no estaríamos pendientes del play-out, pero ha tocado afrontar ese compromiso y a por ello, ¿no? Ya como es el fútbol, que encima el gol que marca el Barbastro lo mete un ex Castellón B como llegáis. O sea, en fin, yo te he de decir, Omi, siendo sincero, que no hemos podido seguir mucho al Castellón B este año, porque al final el fin de semana nos lo copa entero el primer equipo, y todo el trabajo que hay ahí, tú lo sabes bien, es, pues bueno, te requiere de estar ahí viendo y no permitiéndote ir a ver al Castellón B, pero el otro día sí que me pude escapar a ver el partido. Y he de decir que me parece que es un conjunto de chavales que la verdad que a nivel de ganas, de sensación de que tienen futuros talentos que luego verán, ¿no? Si al final llegan al fútbol profesional o no, pero rindiendo así en una categoría como la segunda federación, tengo claro que en sus futuros lo mínimo va a ser primera ref. Jugadores como el propio Segura, que pareció un jugadorazo, como el propio Nico Font, me pareció que hicieron un partidazo. Al final da rabia porque ganas, y ganas muy bien a un Girona que bueno, que lo tenía todo hecho, y que al final te complica un poco el partido porque te vas a la media parte ganando 3-0 y luego se acerca en el marcador con ese 3-2, pero el partido da la sensación de que lo tiene controlado el Castellón, menos ese tramo inicial de la segunda parte. Y da rabia porque tienen los ojos puestos en ese otro partido en el que Sant Andreu no se jugaba nada y que parecía que iba a acabar salvando al Castellón y terminando la temporada ayer. Bueno, yo de aquí, ¿sabes lo positivo que saco, Mit? Que hasta hace no mucho el equipo que jugaba contra la Sociedad Deportiva Logroñés era el primer equipo del Castellón. Y ahora tenemos la suerte y tenemos de verdad la bendición de tener a Castellón luchando por lo que está luchando, y que nuestro filial vaya a competir, el que hasta hace no mucho era nuestro rival directo en otra categoría. Yo, de lo negativo que es jugar un play-out, rescato eso, que es muy positivo. Y en principio, yo creo que bueno, hemos evitado a alguno de los cocos, ¿no?, de este play-out, como el Estepona y el Real Madrid C. Yo creo que, dentro de que no va a ser ni muchísimo menos fácil ganarle a la Sociedad Deportiva Logroñés, mejor enfrentarse a este equipo que a un Real Madrid C o un Estepona. Pues el Estepona sí, por lo que decían, el Estepona era el coco de los 4 del play-out. Logroñés tiene unos números muy malos, entre comillas, porque nosotros también hemos tenido unos números, demasiados goles encajados, aunque hemos hecho muchos. Pero yo creo que la clave es que no hemos sido regulares, porque yo, que sí que los he visto, es un buen grupo. Yo también destaco a Sergi Torner, que a Sergi Torner lo han mareado mucho con convocatorias fuera de casa para luego quedarse fuera de la convocatoria, solo para por si acaso no están los dos porteros bien. No sé, ¿tú qué crees? ¿Que Willman nos va a reforzar? Porque Willman parece que esté haciendo un Erasmus. No lo sé, yo no sé qué intenciones tiene el técnico ya no digo, pero tenemos una posición en el lateral derecho que no tiene recambio. Ya no te digo a Deni Poti, que Deni Poti tiene ficha B, pero supongo que tendrá el contrato no bajar al B. Y Tincho ya tiene dorsal y ficha del primer equipo. Pero no lo sé, ¿no? Es que lo de Willman para mí es inexplicable. Va más convocado con el A para no jugar que con el B para, en este caso, también, y no es crítica, se han cogido por bajas en defensa, se han cogido a varios chavales en un momento delicado, y ha sido el propio Pablo Hernández, que los conoce y está siempre que puede viéndolo. Pero bueno, yo confío en que nos vamos a salvar. El partido de ida será en Castellón. Vamos a ver si es en Gaeta Huguet o en Castalia, porque hablaba gente en redes sociales que si había posibilidad de hacerlo en Castalia. Me imagino que dependerá de la demanda que haya. Si va a ir mucha gente... Y depende, yo creo que depende, porque en otras ocasiones sí que hemos jugado a final de temporada, depende si el rival te autoriza, porque a la federación has de darle un campo, y supongo que el campo del B es el Gaeta Huguet. Si no tienes permiso del rival, el rival, ¿qué te va a decir? Si es que si nos lo ponen en Castalia se va a medio llenar. Ya no te digo en las Gaunas, que hay dos
Logroñés, pero no lo sé, que sigan jugando donde quieran, pero que salven la eliminatoria. Este equipo no lo he seguido mucho, pero he visto un poco sus números y empezó muy bien la temporada, que parecía que iba a pelear por el ascenso, pero ha tenido una racha de 17 partidos seguidos sin ganar, o sea, una vuelta entera sin conseguir la victoria, y eso le ha hecho meterse ahí abajo, y gracias a 2 victorias consecutivas en la penúltima jornada ha evitado el descenso directo y se ha metido ahora en play-out. Pertenece al grupo segundo, que a priori no es de los grupos más fuertes de Segunda Federación, pero bueno, no se puede fiar uno de estas cosas. A ver si consigue el equipo de la capital de La Plana una permanencia que, Alex, para el club sería muy importante, ¿no? Tener al equipo en Segunda Federación después del esfuerzo que ha costado subir a esta categoría y bueno, con los chavales, algunos muy muy jóvenes y en edad juvenil, irrumpiendo en el filial, sería un alegrón, ¿no?, para todos, que el equipo acabara salvándose. Sí, yo a nivel de club, tener un equipo B, quiero decir, en segunda ref, es que es un atractivo para muchísimos jugadores que ven la proyección, como el caso de, por ejemplo, del propio Fadel, que ven la proyección de no solo llegar al Castellón a jugar en segunda red, a jugar en el filial de un equipo que está luchando por ascender a primera división en segunda, sino de que, oye, compito en segunda red, que además es un escaparate para muchos de los chavales, porque en primera red hay muchos equipos que se fijan en la segunda red, y al final tienen luego la posibilidad de algún día entrenar con un equipo profesional, que repito, está jugando ahora mismo por ascender a primera división. O sea, yo creo que a nivel de escaparate, mantener al Castellón en segunda red es fundamental para que te sigan viendo con buenos ojos todos los jugadores cuando se abre el mercado de fichajes. Y luego al final, si mantienes a Pablo Hernández, que es un entrenador, como ha dicho Chimo, pues sube a muchísimos jugadores, aunque sea para entrenar, para el jugador ya eso es, para eso es una alegría que es una alegría inversa. O sea, al final jugar y entrenar con personas que han estado en primeras divisiones de todo el mundo, al final te nutre como jugador y te nutre como persona, porque aprendes un montón. O sea que es fundamental para que el Castellón siga creciendo a nivel de institución y para que la cantera, que es al final lo que en un largo plazo, pues yo que sé, de 10 años, el Castellón sea una cantera referente a nivel nacional. Es cierto que es un escaparate y podemos arrastrar a jugadores jóvenes de cualquier sitio de España, que esto ya era necesario. Te voy a contar una anécdota. Yo, cuando ya el 4-2 parecía que ya nos salvábamos, estaba mirando los resultados de otros grupos. Hemos estado a punto de jugar, o de por lo menos sortearnos, con el Antoniano. No sé si os suena. Sí, el Antoniano, que se quedó a nada. Claro que sí. Creo que al final ganó, pero yo lo vi en la zona de play-out del grupo de él, Hubiera sido... A mí me da mareo, Chimo, esos nombres de equipos, es lo que te digo. Pero y además el campo yo no quería, porque vi el partido allí, por la tele, pero que me refiero que del Antoniano, que tengamos que ganarle, cosa que no hizo el A, que también era el Carpa, pero bueno, ha sido el Logroñés, yo creo que el mejor que nos podía tocar, y en fin, pues a resolver la eliminatoria. A por ellos. Vamos a ver si se confirma pronto horarios, fechas para esta eliminatoria doble partido, donde los albinegros van a intentar pues sellar esa permanencia, que sería muy importante para el proyecto del club de cantera, y a ver si cuando se estrene el mini estadi, esperemos que muy pronto, pues el equipo albinegro lo pueda hacer siendo equipo de Segunda Federación. Alex Nacher, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Mitch, ha sido un placer. Abrazo. Chimo, hasta pronto. Muchas gracias. A ti, un placer. Hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el jueves. Saludos.